Bueno, vamos ahora a saludar a mi siguiente invitado. Él es Carlos Fernández Fontenoy, analista político, director de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y además él hizo su tesis de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. O sea que es voz más que autorizada para hablar de este entuerto llamado César Acuña. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué le parece lo de César Acuña? Bueno, es penoso realmente, ¿no? Es penoso que un dueño de universidades es rector de universidades donde se sanciona el plagio, ¿no? Porque el que plagia es una falta grave, digamos, dentro de la vida universitaria. Incluso se sanciona con la expulsión en algunos casos. Es muy grave que un rector o un ex rector que sancionaba el plagio, ¿no?, sea él mismo el que plagie. ¿Qué ejemplo para sus estudiantes es ese, ¿no? Es muy triste el papel que se está haciendo, y yo creo que más o menos nos indica el nivel de la educación universitaria en algunos centros universitarios. Y yo tengo la sospecha que si investigamos algunas tesis de algunos rectores de universidades conocidas hoy día, encontraríamos muchas sorpresas. Si investigamos, claro, tesis no solamente Yo hablo solo de rectores, de rectores, sino también de repente de otros candidatos. O de otros candidatos. Sí, me imagino, o de políticos que están ahorita en actividad, o de congresistas, seguramente, ¿no? Ahora, usted ha estudiado en la Universidad Complutense, me contaba. Sí, yo hice el doctorado en Ciencias Políticas y Sociología. Ok. Y cuénteme un poquito cómo es el proceso para entender. Yo lo que no entiendo, lo que no me cabe en la cabeza es cómo una persona como César Acuña, que dice no leer ni un libro nunca, ha podido pasar los tamices de la universidad para presentar una tesis que, dice él, fue considerada sobresaliente. ¿Cómo es posible eso? Mira, yo me demoré más o menos 3 años en hacer mi tesis doctoral. Ya. O sea, los 2 primeros años me la pasé leyendo, fichando, leyendo, fichando, ¿no? Y una vez que ya acumulas, digamos, todas tus lecturas, todas tus fichas, todos los libros que has leído, revistas, qué sé yo, ¿no?, empiezas a redactar. Y la redacción no te baje 9 meses. O sea, todos los días sentado redactando en computadora. Todos los días. O sea, que una beca, estaba becado, felizmente. Si no, no hubiera podido hacerlo. Entonces tuve la suerte que me extendieron la beca para poder redactar la tesis, porque había tenido buenas notas, ¿no? Entonces te da un año más, digamos. Entonces me demoré cerca de 3 años, en 2 años leyendo y 1 año redactando. 2 años leyendo y 1 año redactando, ¿se dan cuenta? Entonces, claro, viene este señor que ha copiado párrafos enteros, hasta las anécdotas se las ha robado, y entonces me imagino que una persona que ha pasado por 3 años para hacer una tesis doctoral se indigna. Así es. Ahora, yo no sé el jurado, pues qué jurado habrá tenido pero también. ¿cómo es el proceso? O sea, uno redacta la tesis y mientras tanto tiene un asesor. Tienes un asesor. ¿Y cada cuánto tiempo uno ve al asesor? Mira, eso depende del asesor, ¿no? Cada asesor tiene su propia metodología, pero a mí me revisaba cada... ¿no?, que luego llegó a ser uno de los grandes politólogos españoles, en fin, presidente de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Usted se buscó a uno de los mejores. Sí. Pero uno puede escoger al asesor. Puedes. Entonces de repente él se buscó pues a uno no tan bueno. Aparentemente debe haber pasado algo parecido a lo que tú dices, ¿no? Yo me busqué, claro, a uno un poco distraído. Yo me busqué uno que era un trome, me ayudó, ¿no? Aprendimos los dos. Y a la hora del jurado, o sea, tú, digamos, tu asesor te revisa, ¿no? Y cuando terminas tu tesis, él la certifica, ¿no? Y se nombra un jurado. Ok, él la certifica, la lee, íntegra, y da el ok. la firma y da el ok. Dice, ok, pasa. Esta tesis cumple con los requisitos de calidad. Okay. Es un control de calidad. Ok, para pasar a un jurado. Y ya, entonces ahí te nombran un jurado de especialistas. Ya. Yo me acuerdo que como era sobre Perú mi tesis, sobre la clase política peruana, sobre las élites políticas peruanas, me trajeron, le pagaron el pasaje a una profesora especialista de Perú siglo XX, para que venga especialmente a mi jurado. Y le pagaron el pasaje, por supuesto se tuvo que leer toda la tesis, hoja por hoja, fichada, y me preguntaba, porque usted dice en la página 84 que, qué sé yo, de que la alianza y Leguía fue con la burguesía arrocera y no con la algodonera.
Ya. Y se había leído todo, o sea, sabía todo, ¿no? Entonces, claro, aparte de los otros que también eran unos tromes, eran todos de alto nivel, más teóricos. Entonces era un jurado bastante exigente, ¿no? Yo tuve esa experiencia, me hicieron sudar y eso que me había preparado 3 años, ¿no? Entonces me costó y salió bien, felizmente, pero digamos duró más de 2 horas la sustentación. No hubo público, profesores, yo ya dictaba mis charlas en esa época, también era medio profe, y salió bien, pero me costó mucho, me costó 3 años de esfuerzo y un jurado exigente, digamos, ¿no? Y entonces, ¿cómo se explica que alguien que plagia una tesis pasa luego también por un jurado y aprueba? Mira, yo creo que ha fallado, digamos, han habido problemas de control de calidad. Definitivamente ellos no han tenido estos programas modernos. O puede ser que no haya pasado por el jurado. No, toda tesis es sustentada ante un jurado. Toda tesis doctoral es sustentada ante un jurado. En mi época era así. De repente ahora ya no es así. Mira, de todas maneras, la tesis alguien la tiene que revisar. O sea, con jurado o sin jurado, si tú haces una tesis, tienes que defender la tesis. Yo creo que eso sigue siendo así, en la mayoría de los casos, ¿no? Ahí, claro, ahí ha fallado habría que ver quién ha sido su asesor de tesis, ¿no? Y quién ha sido su jurado. Ese es el problema que tiene la Complutense ahora, porque es una universidad que tiene un prestigio que defender. Demasiado prestigio. Entonces, así es. ¿Qué se supone que debería hacer la Complutense ahora? Ha dicho que va a investigar de oficio, pero ¿cuál debería ser el veredicto? Digamos, si el plagio es evidente. Yo creo que esto va a terminar quitándole el título, anulando su título. Esa es mi impresión. Pero ha habido un caso de un político latinoamericano también, que también plagió en la Complutense y le mantuvieron el título. No sé si fue un venezolano, ¿Qué político? Sí, político. Sí. Bueno, qué pena por la Complutense. No cabría esa posibilidad. Qué pena por la Complutense. Si actúa así la Complutense va a ser una lástima, porque ya hay antecedentes, ¿no? En Alemania, por lo menos, creo que hay un par de antecedentes. Sí, una ministra. Una ministra, así es, y otro más también por ahí que tuvieron que renunciar y les han anulado su doctorado. O sea, no solamente en España pasan estas cosas, pasa también en Alemania. O sea, los sistemas no son perfectos, hay momentos que fallan los controles de calidad, si no sería perfecto, ¿no es cierto? Y no es así. También hay corrupción en las universidades, en todas las universidades del mundo. La diferencia es que en una puede haber un 90% de corrupción y en otras hay un 2%. Claro, pero también hay, digamos, ¿no? Entonces hay fisuras por donde uno puede meterse, ¿no? Claro. Ahora, yo coincido contigo, te estuve escuchando en que es probable que haya mandado a hacer su tesis también. Eso es lo que yo creo, ¿no? Sí. Hay un mercado de eso, ¿no? Hay un mercado. Yo te contaba antes de empezar la entrevista, que cuando yo acabé mi tesis, que tuve felizmente muy buena calificación, claro, hubo un público, y de ese público había un coreano, me acuerdo, que le gustó mi tesis, y después me buscó para contratarme para que yo lea su tesis, ¿no? Yo, por supuesto, le dije que no, pero digamos que hay un mercado. O sea, le iban a pagar por hacerle la tesis al coreano. A mí me iban a pagar por hacerle su tesis doctoral. ¿Y qué pasaría luego? ¿Él se la aprendería? Te la tiene que revisar. ¿La sustentaría? Claro. Entonces, si tú te buscas un buen intelectual, ¿no? Y le pagas muy bien, seguramente te hace una buena tesis. Ahora, si te consigues uno que no es muy bueno y no le pagas mucho, te hace una tesis más plagiada. Claro. Entonces depende cuánto, supongo yo, digamos. De repente no invirtió mucho. Tengo la sospecha. Pero si es plata como cancha, debió pagar bien. Y de repente no lo detectaba, ¿no? Pero igual hubiera sido inmoral. Sí. Igual hubiera sido inmoral, porque la investigación no hubiera sido suya también. Las dos son faltas graves, que lindan con el delito. Habría que ver ya los penalistas qué opinan al respecto, ¿no? En los dos casos eso no sé si sea calificado como un fraude, pero digamos que sí es atenta contra la fe pública. No, y atenta contra los derechos de autor. O sea, ya entras al tema legal. No, claro, contra los derechos de autor de plano. Pero yo digo, atenta también contra la fe pública. Así es. Porque la gente está creyendo que el señor es doctor. Y lo ha incluido en una hoja de vida en donde no era obligatorio poner si era o no era doctor. Él lo ha puesto porque supone que eso le sumaba puntos. Y lo ha puesto a sabiendas de que su doctorado era fraudulento. Así es. Entonces ha mentido. Así es, no, ha engañado, ha estafado a la gente, ha estafado intelectualmente hablando, ha estafado académicamente hablando.
Ahora, ¿no le da la impresión que en el Perú hay gente a la que esto no le importa? Mira, siempre va a Como que haber... les parece, o sea, yo siento que hay un sector del Perú, un sector de peruanos, para el que esto es una sofisticación un poco aburrida. O sea, tesis doctoral, ¿qué cosa será eso? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Yo creo que hay A que mí no me da de explicar. comer, ¿no? Y si el candidato es buen administrador, a mí qué me importa que haya plagiado la tesis. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, hay un ¿o no? sector así. Ahora, todo depende cómo los medios, los políticos expliquen eso a la gente que piensa así. O sea, si tú explicas de una manera más sencilla, como diciendo, qué sé yo, cuando uno se apropia de algo que no es tuyo y dice que es tuyo, ¿no? Si el pisco, por ejemplo, ¿no? El pisco es nuestro. Pero viene otro país y dice, no, se le copia el nombre y dice, el pisco es nuestro, y le pone su etiqueta como si fuera de él, y en realidad es nuestro. Entonces se está apropiando de algo que no es tuyo, ¿no? O se está apropiando de algo que no es de él y que es de otra persona. O sea, le está robando ideas, le está robando... Sí. ¿no? Ahora, a mí lo que me llama la atención es lo siguiente, ¿no? Hay como una doble moral muy extraña en César Acuña. Esto tal vez debería preguntárselo yo a un psicoanalista, ¿no? Pero ya que usted es parte del mundo académico, se lo pregunto. Porque me da esa curiosidad. Por un lado, hay un evidente desdén hacia la cultura, hacia la intelectualidad, ¿no? Porque el señor sale y declara, yo no leo libros. Los que me conocen saben que yo no leo casi nada, ¿no? Y lo dijo con orgullo, además, como diciendo, a mí no me hace falta leer, ¿no? Y por otro lado, hay una avidez por tener títulos académicos que en realidad son un cascarón, ¿no es cierto? Es como para la foto, como para la fachada. Y para los ascensos en los trabajos. Sería para los ascensos Claro, en los para trabajos. los ascensos. O sea, en el Entonces, sector ahí hay público, una doble tú moral no muy asciendes si fuerte. no tienes diplomas, diplomados, maestrías o doctorados. ¿No? En la vida académica tampoco puedes llegar a ser una autoridad si no tienes maestría, si no tienes doctorado. Y con la ley universitaria más. Pero sobre todo en el sector público, ¿no? También el sector privado, pero más en el sector público. Entonces hay todo un mercado de diplomados, diplomas, maestrías, doctorados inmenso. Tal vez con ¿no? esta historia de César Acuña estemos destapando un buzón pestilente, de donde van a salir un montón de historias y un montón de cosas. Fiorella Vivar me comentaba ahora que si uno pone en Google tesis doctoral, aparecen un montón de opciones de gente que ofrece hacer la tesis por uno. Así es. Si eso existe es porque hay un mercado negro clarísimo. Yo sé, hay universidades que ponen avisos pegosos en la pared y hacen tesis. ¡Oh, qué horror! Públicamente. Entonces, eso habla de nuestro Claro. nivel académico, ¿no? En este país. Así es, ¿no? Estamos en una crisis educativa, sobre todo a nivel universitario, muy grande, ¿no? Esta ley universitaria se ha dado, con todas las fallas que tiene, se ha dado porque había una urgencia. Es urgente, sí. Urgencia sobre todo en las universidades públicas, pero también las privadas, ¿no? Entonces hay una crisis no solamente académica, sino también moral, ¿no? Hay una crisis ética en todas estas universidades, en el sector privado, porque son universidades empresa, en parte como la Universidad de Acuña, y otras más. Y en el sector público, porque se han creado argollas de hace 20, 30, 60 años, ¿no? Que ya llegan a controlar las universidades a través de mafias, corrompiendo estudiantes, ¿no? Y la nueva ley universitaria lo que ha tratado es de romper con eso. No de una manera perfecta, no es una ley perfecta obviamente, pero lo que ha buscado es tratar de romper con estas mafias enormes que se han ido creando a través de los años, de las décadas, tienen 50, 60 años, ¿no? Son partidos políticos, en el caso de las universidades públicas, que es lo que yo conozco más, partidos políticos, por ejemplo en San Marcos, yo soy de la Universidad de San Marcos, que controlaban una facultad. Entonces la facultad de economía pues la controlaba Patria Roja. Entonces todos los profesores que entraban, o para entrar de profesor tenías que ser de Patria Roja, o de otro partido, estoy poniendo un ejemplo ficticio, ¿no? Entonces si no era de ese partido no entraba. Entonces, ¿qué profesores han entrado? O sea, ¿cuál ha sido el control de calidad? Y la gente que ha entrado así en la década del 70, cuando yo estudiaba, son los que ahora dirigen San Marcos. Ah, pues ahí está el resultado.
Ahí está el resultado. Esa es una de las explicaciones. Muy ¿no? bien, muchísimas gracias por venir. Sí, Gracias por venir. yo quería terminar solamente diciendo que los profesores, yo soy profesor universitario, tenemos este reto por delante, este compromiso de tratar de transformar la universidad, porque es la universidad la que está preparando a estos políticos, está preparando a los futuros docentes, ¿no? Y de esa perspectiva, digamos, una de las principales preocupaciones de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde yo dirijo la carrera de Ciencia Política y la maestría, es la de colaborar en tratar de cambiar esta realidad y de formar gente pues, con un nivel ético y una calidad profesional que el Perú necesita hoy día, ¿no? Yo creo que el gran tema que ahora no hemos tenido tiempo de tratar, digamos, en todas sus facetas, que es el tema de la corrupción, porque estamos hablando, este es un tema también de corrupción, atraviesa también el sector universitario. Y eso atenta contra la calidad y por lo tanto contra el futuro de nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias Carlos Fernández Fontenoy por venir al programa. Gracias a ti. Hacemos una pausa y regresamos con más. Esto es Contracorriente.